El profesor Ramón Núñez es un reconocido y reputado abogado de los tribunales del país, doctrinario, académico. En esta oportunidad, junto al jurista Ramón Valerio, ostenta la representación del ingeniero Víctor Díaz Rúa en el caso de Brecht. Agradezco al ingeniero Núñez pues que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo está usted, profesor? Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en este caso Odebrecht, justo hoy dice el magistrado procurador general de la República que no importa los alegatos que hagan los imputados vía eh, sus representantes, su defensa técnica, que la justicia, pues con todas las pruebas suministradas por el Ministerio Público, tiene que jugar su rol. En este caso es el rol que espera el Ministerio Público, es condena contra todos los imputados. Pero refiriéndonos al caso de Víctor Díaz, definitivamente ustedes van a esperar una condena conforme a lo expresado por hoy el representante del Ministerio Público. De ninguna manera. Yo creo que aquí cada quien va a jugar su rol o conjugar su verbo. El verbo del Ministerio Público es investigar, acusar. El de la defensa es defender. El de los jueces es juzgar. Entonces, por suerte, como no estamos en un sistema inquisitivo, hay separación de funciones. Y lo que ha presentado el Ministerio Público, que es su acusación, es un conjunto de pretensiones que tiene el Ministerio Público. Pero la última palabra sobre eso, fruto de la contradicción y de un ejercicio intenso, oportuno del derecho de defensa, la última palabra lo tiene el Poder Judicial. ¿Cómo no? En este caso, pues ustedes han estado insistiendo de que el Ministerio Público ha abultado, adulterado algunas presuntas pruebas en contra de su defendido. Bueno, en realidad la acusación adolece de algunas imprecisiones. Imprecisiones que tienen un efecto muy grave sobre la imagen de nuestro representado, porque de pronto se filtran informaciones acerca de unos valores que se le atribuyen, por ejemplo, a una lancha mencionada que incluso 5 dio millones de 5 dólares. millones de dólares, y eso es más de 5 veces superior a lo que una tasación realizada por una firma de tasadores norteamericanos indica que es el valor real de esa lancha. Pero ya nadie se le sale de la cabeza eso de los 5 millones. Así ocurre con muchas otras imprecisiones que están en la acusación. Pero es importante destacar que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, a través de nosotros, sus abogados, presentó su escrito de defensa de incidentes y donde responde punto por punto y prueba por prueba los alegatos y las pretensiones del Ministerio Público. De modo que el ingeniero Díaz Rúa no está rehuyendo de ninguna manera que la justicia examine esto. Lo que sí aboga es por un debido proceso. Y así le puedo mencionar otras imprecisiones que tienen que ver con que se le atribuyen incluso hechos de épocas en las cuales él no era funcionario, por ejemplo, de INAPA, o no era funcionario del Ahora, Ministerio de Obras Públicas. él fue director de INAPA. Sí, pero se le señala con relación a contratos, se señala, por ejemplo, para poner un ejemplo, que el contrato del acueducto de la línea noroeste, cuando se suscribió un adendum por parte del ingeniero Díaz Rúa, fue para elevar el monto a 161 millones de dólares. Y resulta que el adendum anterior del año 2002, época en la que creo que todo el mundo sabe que el ingeniero Díaz Rúa no era director de INAPA, el monto de ese adendum era exactamente el mismo. Entonces no hubo ningún abultamiento o ningún aumento del monto del contrato. Y así hay otros aspectos en que se señala situaciones que en su acusación, que repito es un escrito de pretensiones, el Ministerio Público lo plantea y se los atribuye al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Pero felizmente estamos en la etapa ya de la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar, usted lo sabe, que es un abogado ya formado, que la audiencia preliminar es la crítica
de la acusación y de la propia investigación que ha hecho el Ministerio Público. Se juzga tanto la acusación como la investigación, se le hace un juicio. Exactamente, entonces es una especie de filtro y ahí es que se toma la decisión de si esto tiene méritos para llegar a juicio. Entonces nosotros estamos esperanzados en que lo que veamos en este caso es precisamente la preservación del Estado de Derecho, el respeto del debido proceso, del derecho de defensa, de la contradicción, porque de pronto de esa contradicción, no sé si usted ha visto en el debate en los últimos días, de datos que el Ministerio Público de pronto aportaba como datos que parecerían una conclusión final, ha tenido que ir corrigiendo y reconociendo que las cosas parece que no eran así como ellos las pintaban al inicio. Pero esa es la ventaja del debate, de que uno se pueda defender. Y al defenderse surge una opinión más acabada acerca de la verdadera configuración de los hechos que se pretenden juzgar. Como por ejemplo está el caso y muy discutido y muy mediatizado el tema de los fondos de campañas del Partido de la Liberación Dominicana, donde bueno, una respuesta que dio el Ministerio Público es que es muy mínima con respecto a lo que ustedes dicen de que el ingeniero habría manejado como fondo de campaña. Se hablaba de unos 35,000 millones de pesos, ¿verdad? Sí. Y entonces creo que el Ministerio Público dice que apenas un 0.3% de eso. Realmente, ¿cuál es el origen? Estamos hablando de las campañas del PLD, todo el mundo sabe que el ingeniero Víctor Díaz, hasta estos días que fue suspendido de secretario de Finanzas, obviamente él hace más de un año ya que había pedido la licencia al comité político de ese puesto, pues tenía que ver mucho con este tipo de situación. ¿Cuál es el meollo de esto? Mire, ese es uno de los típicos casos en que se muestra la ventaja de la contradicción, porque el Ministerio Público es quien ha mencionado la suma de 35,000 millones en la acusación, y cuando uno va a las cuentas a las que se refiere el Ministerio Público, en que supuestamente se habrían movido esos 35,000 millones, que debo aclarar que no es una suma ni remotamente cercana a la movida en esas cuentas, parece que hay un error de aritmética. Nosotros los abogados, yo insisto, no somos muy buenos en esto de andar sumando y restando, y parece que en el caso del Ministerio Público los peritos de que se valieron quizás se juntan mucho con abogados. Pero hay que dejar bien claro que no se trata de 35,000 millones. Y qué bueno que el Ministerio Público ya empezó a aclarar, parece que empieza, y ni siquiera estamos en audiencia preliminar, empieza a aclarar porque al principio decía Víctor Díaz Rúa, y la cuenta que mencionan en el propio documento que le envió la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana al Ministerio Público, dice aperturada por el señor Rivas y por el señor Francisco García. Y esa se le atribuye al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Entonces vamos a ver si hay un solo cheque firmado por el ingeniero Víctor Díaz Rúa en esa cuenta. Pero resulta que esa cuenta tampoco manejó 35,000 millones. Entonces hay toda una especulación. Lo importante es resaltar que ni son 35,000 millones, ni tampoco se trata de cuentas personales de Díaz Rúa, y que además ha sido certificado por el secretario general de esa organización política, que es el PLD, que determinadas cuentas, unas 5 o 6 cuentas, las manejó el ingeniero Díaz Rúa en su condición de secretario de Finanzas, encargado de campaña, etcétera, etcétera. Y recaudador de la entonces campaña. Quizás si el Ministerio Público hubiera hecho un poco más contradictoria esta investigación, hubiera comprobado algunos de esos detalles, digamos que esas afirmaciones, llamémoslas imprecisas, porque me gusta mantenerme en un ámbito de profundo respeto por ese órgano investigador, que es el Ministerio Público. Usted como un profesor, como un educador. Bueno, sí, porque una cosa es el debate que se da en las audiencias o como propio del ejercicio de la profesión, pero no debemos estar alimentando, digamos, pasar más allá de lo que es esto, el debate, no entrar en calificativos personales ni nada de eso. Entonces llamémosle impreciso, para no decir, si yo estuviera más joven dijera otra cosa, pero ya yo no estoy tan joven. Bueno, entonces,
y en algún momento ustedes depositarán o recibirán unas constancias, si fuese, ya las recibieron del secretario general, en el caso que usted dice que esos cheques de campaña aparecen la firma del ingeniero Rivas y del licenciado Francisco Javier, ustedes lo solicitan. Está depositado la La certificación certificación. del secretario general de esa organización política y todos los movimientos de esa cuenta, o sea que no hay ningún problema. El ingeniero Díaz Rúa, tampoco no se trata de nada pecaminoso, se trata de que en sus funciones Claro. como secretario de campaña, pero cualquiera creería, y es lo que hace normalmente en las cuestiones políticas, que yo no me involucro, pero lo que hace y aprovecha siempre los partidos contrarios o los que se oponen, es decir, el PLD manejó 35.000 millones. Lo cierto es que no se manejó esa cantidad a través de esa cuenta. ¿Cuánto es que dice el procurador o el Ministerio Público? Ciento y pico de millones de pesos. Sí. Es un número muy diferente a 35.000 millones. Quizá, lo que dice que los otros entonces, los otros 34.000 y tantos, sí lo tiene el ingeniero. Pero Díaz. tendría que buscarlo porque eso es lo interesante de someter esto al escrutinio judicial, porque aquí hay que verificar si esos montos realmente se movieron. Usted sabe cómo es que ellos dicen que se mueven los montos, que si usted tiene un certificado de 100.000 pesos y se vence ese certificado hoy, el banco, usted cancela el certificado, ahí hay un movimiento de 100.000 pesos. Y ese mismo día usted abre otro certificado, hay un movimiento de 100.000 pesos más. Y de pronto esos 100.000 son 300.000. Y eso realmente es una falacia. En lógica sería una falacia. Entonces, de eso es que está de alguna manera llena el conjunto de pretensiones del Ministerio Público, que es la acusación, que es importante resaltar, no es una sentencia, es simplemente lo que quiere el Ministerio Público. Las pretensiones. ¿Ustedes no van a llamar dentro de sus testigos a descargo a ningún alto dirigente del PLD por esta situación? ¿No tienen previsto esto? No, nosotros tenemos pruebas documentales, tenemos algunos testigos, pero básicamente nosotros respetamos mucho el hecho de que no se la justicia no se politice. No se politice la como justicia. También es mal que se judicialice la política. Bueno, solicito la anuencia del profesor Ramón Núñez, él es abogado del ingeniero Víctor Díaz Rúa en el caso de Brecht. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.